Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro espacio más de nuestra actividad Jueves de Tertulia en la U. Hoy es un día pues, especial, de alguna manera, para la ciencia y a nivel general para los desarrollos sociales que hemos tenido en el mundo. Estamos en la conmemoración y celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Vamos a compartir un espacio donde hablaremos y con algunos colegas amigos en torno al aporte que tienen las matemáticas al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Espero que sea un espacio agradable. Los invito desde ya a hacer sus comentarios y participación en el chat de la transmisión que estamos haciendo en este momento de Facebook Live y motivarlos a que sigamos aprendiendo y reflexionando en torno a esta ciencia que nos ha dado tanto, como lo son las matemáticas, en un trabajo conjunto con el desarrollo de las ciencias computacionales. Me acompañan en la tarde de hoy, ya casi noche, dos profesores amigos, colegas del área matemática con quienes vamos a dialogar y vamos a compartir en esta noche. Mi nombre, Juan Pablo Salazar Torres, jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar y director del Programa de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Para mí es un honor pues, compartir y dialogar un poco con nuestro estimado profesor Antonio Bravo, a quien lo saludo de manera muy especial en esta noche. Profesor Antonio, bienvenido a este espacio de Jueves de Tertulia. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos. Pues, Juan, muchísimas gracias por permitirme la participación. Siempre, por mi formación, me encanta hablar en torno a temas que involucren las matemáticas y sobre todo si tiene que estar, si está realmente relacionado con el quehacer diario, con lo que vivimos, ¿no? Es lo más expectante para mí en torno a esas conversaciones porque definitivamente se observa la gran importancia que esta ciencia tiene en el desarrollo de muchos, pero muchos elementos de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Bien, profe, muchas gracias a usted por compartir este espacio. El profesor Antonio es ingeniero electricista, tiene una maestría en matemática aplicada a la ingeniería y es doctor en matemática. Es matemático por pasión. En uno de sus tantos comentarios y trabajos que hemos compartido siempre afirma esto, ¿no? También nos acompaña el profe Oscar Balbuena. Bienvenido, profe, buenas noches. Buenas noches, profe Juan, buenas noches, profe Antonio, buenas noches para todos. Como lo mencionaba el profesor Antonio, para nosotros es un gusto poder compartir de estos espacios que finalmente son el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Celebrar el Día Internacional de la Matemática es celebrar en sí mismo nuestra profesión, es el quehacer, es con lo que compartimos y convivimos el día a día con nuestros estudiantes y qué más que estos espacios para poder compartir y hablar de la cotidianidad de lo que hacemos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Podemos encontrar el aporte, ¿no?, que tiene las matemáticas en varios contextos, ¿no? Un poco para dar la introducción de lo que queremos plantear hoy, de la reflexión que se quiere tratar con los profes. Aquí está la misma muestra, pues de pronto algunos acontecimientos, pero también sucesos que han marcado la historia de la humanidad, ¿no? Cómo actualmente algunos modelos matemáticos están detrás de las decisiones de políticas en las elecciones democráticas de ciertos países. También cómo algunos modelos matemáticos logran desarrollar procesos de segmentación de imágenes, específicamente la que se muestra acá, una imagen médica, ¿cierto? De hecho, es uno de los artículos que hemos tenido la oportunidad de compartir y divulgar con el equipo de profes e investigadores. Recientemente también hemos conocido cómo se logra la primera fotografía en alta resolución de un agujero negro, ¿no?, y toda la matemática que está detrás de ellos, algo que tradicionalmente nosotros chequeamos para verificar que no somos robots de alguna manera, ¿no? Y son los famosos CAPTCHA o los ReCAPTCHA, que es cuando usted valida su perfil como un ser humano real en unos procesos de tratamiento de información, en la creación de ciertos perfiles en la red, ¿no?
y una imagen que marcó la historia de la humanidad y de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que seguramente han escuchado de la película Figuras Ocultas, y de cómo Katherine Johnson aportó en esa construcción de una ecuación diferencial que en la época de los años 60 no existía, para poder resolver el problema de los tres cuerpos, ¿no? Y era tratar de, a partir de un punto específico de la Tierra, la nave, en el espacio y la posición que tenía la Luna, lograba unir esa trayectoria, ¿no? Y bueno, esto permitió pues que en los años 60 el hombre llegara por primera vez a la Luna, ¿no? Estamos pues de celebración. En este mes y en esta semana hemos compartido un poco con nuestras mujeres, ¿cierto? Con nuestras madres, hermanas, compañeras de trabajo, y en honor a esa celebración, más bien esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues hemos querido hacer un recorrido por algunas mujeres matemáticas que han aportado y han marcado la historia en la historia, perdón, en el desarrollo mismo de las matemáticas y el impacto que esto ha tenido hacia la ciencia y por supuesto hacia la tecnología, ¿no? Encontramos en un primer momento a Hipatia, más o menos siglo IV-V, Hipatia Alejandría es conocida o fue conocida como la científica de Alejandría, y ella tiene una historia interesante porque gracias a la formación que recibe de su padre, Teón de Alejandría, hizo unos aportes interesantes a las obras de Euclides y Ptolomeo, y también unos aportes a la astronomía, ¿no? Entonces, ya desde ese momento se veía, digamos, el papel que tenían las mujeres de ciencia, ¿no? Y es significativo porque si ustedes se van un poquito a la historia, pues recordarán que por estas épocas las mujeres no tenían acceso a la educación superior, ¿no? Bueno, ni siquiera a la educación. Entonces, ¿cómo lograron traspasar todas esas barreras que tenían de alguna manera a nivel intelectual y lograron hacer cosas interesantes para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Lamentablemente, pues, respetaba las condiciones religiosas, pero siempre era una fiel, pues valoraba todo su conocimiento científico, y por ello alguna turba de fanáticos cristianos pues decidieron en algún momento de su vida pues acabar con esta gran matemática, ¿no? Pero digamos que sus aportes a astronomía fueron bastante significativos, ¿no? Hay una matemática que pues se considera como la matemática autodidacta también, en honor a esta exaltación de las mujeres matemáticas, y es Sophie Germain. También cuando uno lee un poco sobre la historia de Sophie, hay unas cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? Ella, pues, por la misma situación de que no le permitían ir a la universidad, toma como seudónimo un nombre de un estudiante antiguo de la Escuela Politécnica en París, y a pesar de que su nombre era Sophie Germain, se hace llamar Monsieur Leblanc, y con este nombre empieza a hacer correspondencias a Gauss, a Fermat, y hace aportes a la teoría de números, hace aportes a algunas conjeturas, bueno, al último teorema de Fermat, y a la conjetura para n igual a 5, ya que Fermat establecía en ese momento que la conjetura solo era para un número entero mayor o igual a 3, ¿no? Y plantea algunas teorías también sobre lo que se conoce hoy en día como elasticidad, y recibe, a pesar de ser mujer, el premio de la Academia de Ciencias de París, ¿no? Hoy en día se conoce como el premio Sophie Germain. Y bueno, no sé, profes, ¿qué les parece el aporte que hace Sophie Germain a estos desarrollos de las matemáticas? No sé si Antonio o el profe Oscar tengan algún comentario al respecto. Sí, bueno, lo mencionabas hace rato, no solamente es la contribución que han hecho hacia la matemática y hacia la física, sino también, digamos, fue la época en la que
pues evidentemente, por un lado el tema religioso, por otro lado el tema que se tenía de la mujer, digamos, dedicada a la ciencia. Entonces, una de las razones por las cuales hemos querido destacar estas matemáticas, no solo por sus contribuciones a la matemática y a la física, sino también por lo que representó para la época. De hecho, una de las obras de Gauss, inicialmente, pues de alguna forma tienen la firma de Sophie Germain, de sus contribuciones en las cartas que le enviaba. Sin embargo, en esas publicaciones, pues no se le reconoció su trabajo. Entonces, creo que cada una de las mujeres de las cuales vamos a mencionar y vamos a hablar, precisamente tienen una historia atrás, y es que atrás de esa contribución, pues también está el tiempo y el momento en el que esos conocimientos se dieron y todo lo que se tuvo que vencer para que se les diera un reconocimiento, ¿no? Exactamente, vale, profe, muchas gracias. Vamos a avanzar. Profe Antonio, si tenía algún comentario, podemos ir avanzando. Pues en general, uno de los aspectos bien interesantes que han demostrado la presencia de estas mujeres en la historia, sobre todo en la historia de la ciencia, ¿no? Y mucho más cerca a las matemáticas. Es una opinión, una perspectiva muy personal, ¿no? Un pensamiento muy personal. Yo considero y parte de la riqueza que se tiene para poder avanzar en los procesos que involucren la ciencia y las matemáticas, pues requiere muchísima reflexión, ¿no? Inclusive desde su mismo comienzo, pues la filosofía está muy de la mano con el nacimiento de las matemáticas, pues fueron los primeros filósofos los que de alguna manera generaron los principales aportes, ¿no? Y en lo particular yo siempre he pensado que las mujeres pues tienen una mayor capacidad de reflexionar y de ordenar mucho más las ideas, y de alguna forma vamos a ir observando, o se puede observar en el transcurso de la historia, que ellas como que van arreglando ciertos intuertos que han presentado algunos matemáticos, filósofos en el desarrollo de determinados eventos que hasta la actualidad marcan hitos importantes para los desarrollos que estamos haciendo hacia la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una riqueza definitivamente palpable y que hay que exaltar. Bien, siguiendo en esa línea de reconocimiento a esa labor que han hecho nuestras mujeres matemáticas, encontramos a Mary Somerville. Mary fue una matemática y científica escocesa, y uno de sus, se reconocía de cierto modo por algunas traducciones, o por la primera traducción que se da de la obra de Laplace sobre la mecánica celeste, y por un ensayo que publica sobre The Connection of the Physical Science, y otras obras como la física geográfica y las ciencias moleculares y microscópicas, ¿no? Es importante resaltar, por ejemplo, el aporte que hace Mary a la composición de la materia, pues al estudio, a la explicación de la composición de la materia, a lo que se conoce hoy en día como el fenómeno del calor y los movimientos vibratorios, ¿no? Fue nombrada miembro honorario de la Royal Astronomical Society, y uno de los datos interesantes es cuando Joan Stuart Mill presenta la solicitud al gobierno británico para que las mujeres pudieran participar de las votaciones democráticas. La primera firma que aparece en esa solicitud que hace Joan Stuart Mill llevaba la firma de Mary, ¿no? Entonces, como a pesar de que se les negaba, ¿no?, algunas contribuciones y capacidades intelectuales en su momento, pues logran también encontrar conexiones con algunos, pues personas que validaban su capacidad intelectual y su aporte, ¿no? Sí, de hecho, Juan, quería mencionar algo interesante. Mary Somerville, cuando hizo su trabajo de traducir todas las obras de Laplace, hizo importantes contribuciones al desarrollo matemático que planteó dentro de sus obras. De hecho, fueron la base fundamental a posterior para las ecuaciones de Maxwell. Y por supuesto, pues hizo contribuciones importantes a todo lo que fue la teoría del fenómeno del calor. De hecho, permitió estudiar fenómenos de alguna forma referidos a la refracción y la transmisión de las propiedades del calor, sobre todo estudiando la luz solar. Bien, profe, muchas gracias. Sí.
Bueno, y algo que nos motiva mucho y que también queremos motivar a las niñas y a las jóvenes que están en las instituciones, ¿cierto? En la educación media y básica, es también que soñemos en que, pues, cada vez más vamos rompiendo esas brechas de género, ¿no? De alguna manera en los estudios de las ciencias básicas, ¿no? Ada Lovelace fue una gran matemática, música y escritora británica. Es conocida como la madre de las ciencias de la computación. Quizás, capaz que ustedes han escuchado sobre la primera máquina analítica o capaz de hacer cálculos analíticos, que fue la máquina de Charles Babbage. Luego viene la NIAP 1, la NIAP 2, pero pues una de las primeras máquinas que se crea fue la máquina de Charles Babbage, ¿no? Y esto fue, digamos que la contribución de Charles fue gracias también al apoyo que tuvo de Ada. Ada se la presenta a Charles Mary, profesora de Ada, la conoce en una de las, digamos, de charlas que tenían, casi capaz que ocultas entre estas intelectuales de las matemáticas. Se la presenta a Charles y Charles pues empieza a tener intercambios de cartas con ellas y en uno de esos intercambios Ada logra describir el primer algoritmo para calcular una secuencia de números pues que pudiera ejecutar una máquina, ¿no? Y es lo que le da la base para que Charles Babbage publique o cree la primera máquina de cálculo o motor analítico, ¿no? Profe, bastante interesante, ¿no, profe Antonio? Definitivamente, Juan, si nosotros revisamos un poco más todas esas contribuciones, fíjate que estamos en la era de las ciencias de datos, ¿no? Y las ciencias de datos sería imposible tenerla sin que existieran métodos matemáticos computacionales, ¿no? Si no existiera una conjunción entre los métodos matemáticos computacionales. Si a Ada Lovelace se le adjudica, ¿de acuerdo?, ser la pionera en el desarrollo de la algoritmia. Entonces eso quiere decir que a partir de todo su trabajo es que podemos tener absolutamente el fundamento para el desarrollo de todos esos grandes desarrollos tecnológicos que necesitamos hoy día en torno a las ciencias computacionales, con el firme objetivo de poder reproducir con esas herramientas, pues modelos matemáticos que puedan ayudar de alguna otra forma a mejorar la vida, el progreso, avanzar en métodos que me permitan mejorar la calidad en salud, la calidad en atención, poder determinar los comportamientos de los mercados, poder determinar el comportamiento del calentamiento global, etcétera. Entonces yo creo que definitivamente la contribución de Ada es impresionante dentro de la historia, ¿no? Como matemática. Quería hacer un dato adicional, un poco histórico. Es muy cierto lo que dice el profe, ¿no? Estamos en ese auge y en esa importancia del tratamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Data Science o el Big Data, ¿no? Como también le llamamos. Si ustedes ven allí en lo que se describe, dice que es hija del poeta fue hija del poeta Lord Byron, que era uno de los grandes poetas del renacentismo o románticos del momento en Gran Bretaña. Cuando ella tenía un mes de nacimiento, cuenta la historia que la mamá abandona a su padre y un poco la mamá, para que perdiera los genes poetas de su padre, la pone a estudiar matemáticas y música. Y fíjate lo que logra, ¿no? O sea que huyéndole a esos genes poetas, decía la madre, empieza a enseñarle matemáticas y música, ¿no? De hecho, hace aportes significativos de algunas cuestiones matemáticas que tienen que ver con la descripción de la música, ¿no? De las partículas musicales, ¿no? Bien, vamos a continuar. Recordamos a todas las personas que nos están observando y que están participando, volverles a agradecer por su espacio y decirles que si tienen algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer, ¿no? Muchas gracias a
a todos los que nos están participando. Por ahí veo a Chari, a Pablo Augusto, Edgar Santos, Alejandra, Ana Payares, Brian Liscano, Maffer, Jaime, Laura Botello, Ronald Alexis. Bueno, la verdad que son varias las participaciones que tenemos en este momento, ¿no? Saludos a todos y bueno, continuemos. Emmy Noether fue una matemática alemana también. Esto ya entra dentro de la línea fuerte de lo que hoy se llama la matemática pura, discreta, fuerte, ¿verdad? Bueno, es conocida como la pionera en álgebra abstracta y por ende en la topología, que son pues las personas que nos hemos formado en matemática, de pronto conocerán un poco más este campo de estudio de los componentes geométricos a profundidad, ¿no? Pero Emmy fue una de las que aportó a solucionar uno de los tantos problemas que tenía la teoría general de la relatividad, ¿no? Hilbert, que era otro matemático conocido del momento, invita a Emmy a participar, a que escuche, porque pues también por la época ella no tenía acceso a la educación ni a la universidad, y la invita a las charlas que daba Albert Einstein en la Universidad de Göttingen. Einstein cuenta la historia, alcanza a dar 6 charlas sobre su teoría general de la relatividad, y una de las situaciones que no se podía solucionar, que era el problema de conservación de la energía que había dentro de la propuesta que tenía Albert Einstein en esa teoría general de la relatividad, ¿no? Y es Emmy Noether quien logra generar el teorema conocido como teorema de Noether, que más adelante logra resolver algunos problemas de la teoría de anillos y de la teoría de números, y que permiten explicar los principios de conservación de la energía en la teoría general de la relatividad. Entonces, su aporte fue significativo, fue bastante, digamos, respetada por Albert Einstein, y aunque no se le permitió ser docente o profesora universitaria, pero ellos sí pues reconocían, digamos, todas esas habilidades que tenía Emmy y la invitaban a hacer esas discusiones a sus grupos de trabajo, ¿no? Es bastante significativo el aporte que hace Emmy, ¿no, profe? Sí, de hecho Juan, precisamente en la física se le conoce precisamente por el teorema de Noether, ¿no? Resaltando un poco, digamos, no solamente desde el principio de la conservación de la energía, sino de cómo plantea ella que existen ciertos sistemas físicos y ciertas magnitudes físicas que en ese espacio temporal en el que el sistema está aislado, pues estas magnitudes no cambian, y que precisamente obedecen a ese principio de conservación de la energía, que si bien explica muy bien desde la teoría de la relatividad general, también se puede generalizar a otros sistemas. Excelente, sí. De hecho, hace parte de los elementos fundamentales de la física teórica, ¿no? Y bueno, sigue utilizando hoy en día ese teorema. Encontramos otra de las grandes mujeres, y ya vamos cerrando este primer momento de reconocimiento, de Mary Cartwright, ya un poco más actual, ¿no? Muere en el 98. Es reconocida por ser la primera mujer en ocupar el cargo de la presidencia de la London Mathematical Society, y fue una de las primeras 5 mujeres en acceder a estudiar matemáticas en la Universidad de Oxford, ¿no? Hace aportes a la teoría del caos, hace aportes de sus desarrollos de los teoremas a cosas que se logran hoy en día y que se van a utilizar en algo que vamos a hablar más adelante, como lo es el tema del procesamiento de señales, ¿no? Y unos aportes significativos a sus aportes en cuanto a teoremas y aportes matemáticos, lograron desarrollar algunas ecuaciones diferenciales para fortalecer todo pues lo que gira en torno a la lógica de ondas en cuanto a la estructura de la radio y del radar, ¿no? Entonces, también ha sido una de las grandes mujeres matemáticas que ha aportado de forma significativa. ¿Qué le parece, profe Antonio? Sí, definitivamente, Juan. Hay aspectos bien interesantes en torno a, sobre todo a la teoría de ondas, a las contribuciones que hizo a la teoría de ondas, ¿no? Porque
Primero, se utilizó casi muchas de las cosas que ella planteó para desarrollar, como se dice, como dijiste tú, pues el radar. Sin embargo, todo lo relacionado con el sonar para utilizarlo en la parte bélica, en la Segunda Guerra Mundial, tratando los aliados de eliminar la fortaleza que tenían los alemanes con los submarinos, pues fue llevado por esa teoría, ¿no? Fue soportado por esa teoría. E inclusive eso da el nacimiento del ultrasonido, que es tan importante hoy día, que es uno de los métodos, por lo menos en la parte médica, menos invasivos, ¿sí? Para la detección de alguna anomalía en el cuerpo humano. Adicionalmente, pues no solo en la parte médica se utiliza, porque en la resistencia de materiales es muy utilizado los equipos de ultrasonido para la detección de fallas en ciertos materiales, ¿no? En ciertas estructuras. Entonces yo creo que la contribución es algo interesante, parece que no se queda allí, ¿no? Parece que esas contribuciones que hemos venido mostrando a lo largo de este primer estado de nuestra tertulia, se aboca a cosas que son utilizadas actualmente, ¿no? Que han de alguna manera marcado un hito en el desarrollo de la ciencia, ¿no? En todos sus aspectos. Y bueno, que parte de ello está también debido a la contribución que han hecho las mujeres matemáticos, pues es definitivamente importante, interesante. Bien, bien. Muchas gracias, profe. Así es. Y bueno, ya para finalizar esta primera parte de conmemoración que hicimos como equipo y de jueves de tertulia, exaltar a nuestras mujeres matemáticas y mujeres de ciencia, ¿no? A la cabeza de nuestra directora académica de autoevaluación, la doctora Yolanda Gallardo, que ha dedicado toda su vida a la matemática, a la estadística y a la enseñanza de esta ciencia, ¿no? Y, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo y equipo ganador, ¿no? De ciencias básicas, a la profe Doris, a la profe Dania y a cada una de ellas, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la profe Doris, Dania, son formadas en el área de matemática, la profe Lina, a ver si yo la voy señalando, la profe Doris, la profe Dania, en el área de matemáticas, la profe Lina en el área de física, nuestra profe Laurita y nuestra profe Yurley en el área de la biología y la química, y profe Oscar, le doy la palabra para que continúe con la presentación, ¿no? Ya que es su equipo directo de trabajo. Se me escapa a la... Sí, vale, gracias, Juan. Pues es el equipo que forma parte del área de ciencias exactas y naturales. Tenemos por ahí la profe de derecha e izquierda en azul, la profe Yurley, la profe Laurita, que aparece de amarillo, la profe Marjorie, que es formada en matemática, forma parte de nuestra coordinadora PIEA, la profe Lina, como lo mencionó el profe Juan, que pues es formada en la parte de física, la profe Ani en matemática y la ingeniera Doris, que pues viene trabajando con toda la parte de matemática, y nuestra vicerrectora, pues que evidentemente es matemática también. Entonces hemos querido, como lo designaba Juan, exaltar, porque si bien hemos venido haciendo un recorrido de todas estas mujeres que han hecho contribuciones importantes y que en su momento no se les ha reconocido, pues es un buen momento y un espacio para reconocer a esas mujeres que hacen parte de ese día a día en nuestra universidad y con nuestros estudiantes. Entonces, para ella este reconocimiento. Vale, muchas gracias. Se me escapaba la profe Marjorie. Bueno, continuando con esta celebración, ¿no? del Día Internacional de las Matemáticas, voy a poner a andar esto. Y me gustaría darle la palabra al profe Oscar para que haga una introducción del aporte que ha tenido las matemáticas a la carrera espacial. Vale, Juan, sí, muchas gracias. Lo primero es que el hecho de que en primer momento nuestros, en este caso las personas que nos están acompañando, nos puedan ver a través de estos medios, pues tiene que ver con el desarrollo de la matemática. Pensar en que la imagen está llegando a nuestros hogares, que estamos aquí en la Tierra, que estamos cerca. Imagínense entonces una imagen que nos está llegando del espacio. Preguntarnos qué ha hecho la matemática o qué ha hecho la física para que esto sea posible. Yo creería que la matemática está en todo. Una de las cosas que tenemos que empezar a dejar de preguntarnos es para qué sirven las matemáticas. Tenemos que empezar a descifrar ese maravilloso mundo que está atrás de la matemática. El simple hecho de comunicarnos está en la matemática, y pensar en obtener una imagen
desde Marte, como fue la misión reciente del rover Perseverance, recibir esas imágenes desde Marte, y lo mencionábamos recientemente con las contribuciones de nuestras mujeres matemáticas, el estudio del radar es lo que ha permitido de alguna forma que sea posible esa comunicación, ¿sí?, de un sistema que está a millones de kilómetros de nuestro sistema, de nuestro planeta, y que efectivamente no hubiese sido posible sin el desarrollo de la matemática y, por supuesto, sin el desarrollo de la computación. Estas herramientas en su primer momento, hacia los años 60, cuando comenzó todo el tema de la carrera espacial, evidentemente había una contribución muy fuerte del aporte humano, no solamente de las mujeres, sino de los físicos en general, de los matemáticos en generales, en términos de la cantidad del desgaste de energía que se debía colocar en horas hombre para poder hacer cálculos y poder tener lo que hoy día lo podemos tener a la mano con un computador que pudiera hacer los cálculos en un menor tiempo. Entonces, definitivamente, las matemáticas han permitido el desarrollo de la carrera espacial, han permitido el desarrollo de las comunicaciones, han permitido la exploración espacial, no solamente de las comunicaciones en nuestro planeta, sino que ya estamos estableciendo comunicaciones y bueno, recientemente en febrero estamos hablando de 3 misiones que las vamos a detallar a lo largo de esta presentación, y que tiene que ver y que hemos tomado como punto de partida 2 elementos fundamentales, la carrera espacial y obviamente todo lo que ha sido los modelos matemáticos que han permitido de alguna forma establecer unos parámetros para el control de la pandemia en estos momentos. Digamos que son 2 aspectos fundamentales, pero que definitivamente más allá de esos aspectos lo que queremos resaltar es la importancia de la matemática y cómo la matemática ha permitido y ha contribuido a este desarrollo no solamente tecnológico, sino desde el punto de vista del crecimiento social, intelectual, personal. Entonces, definitivamente, cuando pensemos en hacernos la pregunta, ¿para qué son las matemáticas? Vamos a detenernos a pensar dónde está ese mundo maravilloso que describe la matemática. La matemática está en todo, y retomo un título muy particular que me causó curiosidad, de un libro de la matemática española Clara Grima y Enrique Rojas, donde dice: la matemática vigila tu salud y que las matemáticas te acompañen siempre. Cuando uno piensa en esos 2 títulos de esos libros, definitivamente eso es la matemática. Profe, hagamos un reconocimiento también, profe, a esas matemáticas que han estado detrás de toda esta carrera espacial y que han marcado un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Sin duda, estos proyectos de conocer un poco más de nuestro sistema solar y de los planetas que nos rodean, pues van a traer algunos conocimientos significativos para poder entender un poco cómo se ha dado la vía celeste, ¿no? Entonces, veo que aquí, por ejemplo, quizás ustedes, los que nos acompañan acá y nos observan y están en esta tertulia, pues se sintieron orgullosos en el momento que vieron que Diana Trujillo hizo la narración en español sobre esta misión de la NASA a Marte, ¿no? Y saber que ha sido una compatriota, una colombiana, la que ha liderado no solamente la transmisión, sino un equipo de estructura, manejo y diseño del brazo robótico que lleva Robert, ¿no, profe? Sí, así es. De hecho, en las 2 imágenes, en la parte superior, donde está Katerina Johnson, que mencionamos algunas de sus contribuciones, palabras anteriores, y Mary Jackson, que formaron parte de un grupo de mujeres, calculadoras humanas. Sí, y de hecho las denominaban las computadoras humanas, las calculistas. De hecho, formaban parte de un área especial en Langley, la NASA, que se denominaba el área oeste o el ala oeste, que estaba formada por mujeres afroestadounidenses. En el caso de Katherine Young, que recientemente falleció a los 101 años, tuvo aportes importantes. De hecho, fue una de las primeras ingenieras científicas espacial. Y además fue la mujer encargada de hacer los cálculos del momento exacto en que la misión al Apolo 11, en este caso el módulo que estaba en la Luna, ella calculó el momento exacto en que debía abandonar la superficie de la Luna para que lograra sincronizar con la órbita del módulo Columbia y en este caso poder acoplarse y regresar a Tierra. Entonces imagínense la importancia
que para ese momento realmente no se conoció. Recientemente, en el 2015, 2016, fue que comenzó a escucharse quién era Catherine Zeta-Johnson a partir de la película y el libro que tú mencionabas de las figuras ocultas o las mentes ocultas en este caso. Entonces, en el caso de Mary Johnson, también fue matemática e ingeniera aeroespacial, fue una de las primeras ingenieras aeronáuticas de color de la NASA y fue una activista que luchó digamos, por encontrar espacios para las mujeres dentro de lo que era la ciencia, la tecnología y la ingeniería dentro de la NASA. Y bueno, recientemente tenemos a Diana Trujillo, evidentemente no son las únicas mujeres en la misión reciente del Perseverance, hay un número importante de mujeres, de hecho latinas. Hacemos referencia a Diana Trujillo por pues, ser nuestra colombiana. Hay otra mujer importante que hay que mencionar en la misión reciente de los Emiratos Árabes, Sarak Al-Mari, que fue ministra de Estado de Ciencias Avanzadas, presidenta del Consejo Científico y su directora de proyectos, y hoy día dirige la misión espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, fíjense que el papel de las mujeres se ha resaltado y se está reconociendo. Quizás antes no ocurría así, y como lo mencionaba, el caso de Katerina Johnson y Mary Johnson es importante porque sentaron la base precisamente de ese aporte importante y el papel que tiene la mujer en la carrera espacial. Entonces, 4 físicas, científicas, matemáticas que han permitido definitivamente abrir caminos, se han permitido abrir caminos y que evidentemente están abriendo espacios para las futuras generaciones. Hace un momento Juan hacía un llamado a nuestros jóvenes estudiantes a ser parte precisamente de estos sueños y bueno, ya allí tienen un precedente, las puertas se están abriendo y hoy día, de hecho, un dato importante, el 80% del grupo científico que maneja Sara Al-Miri son mujeres. Eso representa más de un 33% de las mujeres en todo el grupo de la misión de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eso es un aspecto importante a resaltar. Bien, saludo un poco a los estudiantes de las carreras de ingeniería. Por aquí también veo estudiantes de trabajo social. Es bastante difícil nombrarlos a todos. Contaduría también vi por allí, estudiantes de nuestra querida institución pública, la Francisco de Paula Santander, que también se han conectado a estos jueves de tertulia, ¿no? Recordemos que los jueves de tertulia es una actividad que, pues como su nombre lo dice, lo llevamos a cabo todos los jueves a las 6:30 de la tarde y cada jueves vamos a compartir un tema diferente. Son webinares totalmente gratuitos, abiertos, pudiéramos decir, de cultura general para el reconocimiento y la exaltación de ciertos campos o áreas de interés, ¿no? De interés general. Bien, vamos a continuar dentro de esos aportes, ¿no, profe, que hace actualmente las matemáticas, pero también la ciencia de la computación, ¿no? Si bien estamos celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, creo que hay una relación muy natural entre las matemáticas y la computación, ¿no? De hecho, la ciencia de la computación nace a partir de unas reflexiones que hacen grandes matemáticos como Charles Babbage, como Pascal, como Alan Turing, respondiendo a ciertos momentos históricos, ¿no? Hablaba usted de las misiones, ¿no, profe? Las misiones a Marte, sí, es importante rescatar que no solamente está la de la NASA, ¿no? Sí, de hecho había una más que no fue posible porque recuerden que si ustedes observan las fechas, por ejemplo la misión de los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? En este caso la sonda Hawk, que el objetivo principal es estudiar la atmósfera de Marte durante 2 años, dos años marcianos, entró en órbita el 9 de febrero. Si vemos la sonda china Tianguan-1, algo importante, la sonda Hawk, que en español traduce esperanza, porque es la primera misión que hace los Emiratos Árabes y es una misión exitosa. Pero es una misión exitosa porque contamos con una cantidad de datos y de información que sin la matemática y sin todos los fracasos previos no hubiese sido posible. La sonda china Tianwen-1, que entró en la órbita del planeta rojo el 10 de febrero, un día después, para poner una sonda. Esta es una misión interesante porque la misión china en una sola misión tiene pensado hacer lo que ha hecho la NASA a lo largo de las últimas misiones. Recuerden que el rover Perseverance es una de las 5 misiones que se han enviado a
a Marte. En estos momentos la sonda china está en la primera etapa, que es poner una sonda en órbita, que eso ocurrió ya el 10 de febrero. En este momento está en lo que se denomina la onda estacionaria. Y una segunda etapa es colocar un módulo de aterrizaje y colocar un rover en la superficie de Marte, que debe ocurrir más o menos dentro de 3 meses, a mediados de mayo debe ocurrir. Entonces fue una misión bastante ambiciosa, realmente. Y por supuesto Estados Unidos, que es la que, digamos, hemos escuchado o ha tenido un poco más de ruido recientemente por la importancia que tiene colocar el Perseverance y, digamos, la tecnología que está implementada. Pero más allá de las misiones, más allá de las imágenes, es qué es lo que está detrás de esas misiones, qué es lo que detrás de esas imágenes, qué es lo que hace posible que podamos enviar una sonda, ¿sí?, fuera de la Tierra, qué es lo que hace posible que pueda haber una comunicación. Por ejemplo, el caso del aterrizaje, o el caso de que las sondas en estos momentos estén orbitando la superficie de Marte. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y la respuesta es simple, lo que hay detrás de eso es matemática, es física, y por supuesto hay un conjunto de personas que han dedicado tiempo y horas, ¿sí?, para que esto sea posible. Entonces, si nosotros allí lo que está no son las ecuaciones, resultado final de lo que se está empleando hoy día, sino de alguna forma son las bases sobre las cuales se han cimentado todas estas ciencias que de alguna forma están incorporadas en los sistemas computacionales. Si bien es cierto, ya hoy los cálculos no se hacen como se hacía en la década de los 60 a mano, en el caso de las mujeres que nosotros estábamos mencionando, se hacen ya con el uso de computadoras, y de hecho supercomputadoras, con una capacidad de cómputo impresionante en términos de la capacidad de análisis de datos. Hay una matemática atrás, y que no es una matemática ajena a lo que nosotros vemos en nuestras aulas en el día a día. Si nosotros vemos, por ejemplo, para poder poner en órbita una sonda, pues hay que conocer precisamente cuáles son las condiciones, las características de dónde nosotros vamos a colocar la sonda. Y entonces allá aplicamos todo lo que tiene que ver con las leyes de radiación electromagnética, que implica todo lo que tiene que ver con la teledetección, la telemetría, y se aplican leyes tan simples que las hemos venido aplicando y usando, como la ley de Planck, la ley de desplazamiento de Wien, la ley de Stephen Boltzmann, que de alguna forma han sido base fundamental para estudiar todo lo que es el espectro electromagnético, para poder estudiar algunas características desde el punto de vista de la atmósfera de algunos planetas, en este caso particular de Marte. Vemos, por ejemplo, las leyes del movimiento planetario para estudiar las órbitas, que están basadas en las leyes de Kepler, las leyes de Newton, Galileo Galilei, la ley de gravitación, la relatividad especial de Einstein, la métrica de Schwarzschild, que recientemente pues, forma parte de los desarrollos de la física general, Lorentz, la órbita de transferencia de Hawkman, que es una órbita que permite unir dos órbitas circulares y que está aplicada precisamente al estudio de las órbitas planetarias. Entonces allí vemos un conjunto de ecuaciones que forman parte de lo que nosotros enseñamos en nuestra aula de clase. Y cuando nosotros preguntamos dónde se aplica, insisto, dónde se aplica, hay que empezar a mirar es realmente la belleza de dónde está inmersa esa matemática, esos modelos. Allí vemos, por ejemplo, el modelo de la ecuación de movimiento de la órbita relativista, ¿sí?, donde precisamente se establece una relación entre el momento y la energía. Y, por supuesto, esto que coloco al final como las órbitas de Marte es para decir la única forma de saber qué tipo de órbitas hay en Marte, en este caso la aerocéntrica, la aerosincrónica y la aeroestacionaria, no hubiese sido posible sin matemática. Recuerden que la teledetección nos permite tener una percepción del comportamiento de ciertos fenómenos a distancia, y esto no hubiese sido posible, por ejemplo, sin el desarrollo de toda la teoría electromagnética, la teoría del radar, el estudio de las órbitas, el efecto que tiene la fuerza gravitacional, en este caso entre distintos sistemas, por ejemplo, la velocidad de escape. Y este tema de la velocidad de escape está muy relacionada con el hecho de por qué 3 misiones casi en simultáneo y al mismo tiempo. Y tiene que ver con esa ventana que se crea cada cierto tiempo, en el que precisamente Marte y la Tierra están lo más cerca posible, aunque no es la menor distancia. La distancia mínima está en 54.6 millones de kilómetros. Sin embargo, creo que en el 2003 el valor más cerca que se ha registrado fue de 55.7 millones de kilómetros. Sin embargo, la sonda ha recorrido aproximadamente 480 millones de kilómetros. Entonces,
yo no sé si ustedes se emocionan de la misma manera que todos nos emocionamos cuando vemos esas imágenes, sobre todo los que estamos metidos en este cuento, los que nos gusta la matemática, los que nos gusta la física, porque nos sorprendemos de a dónde nos ha llevado la física y a dónde nos ha llevado la matemática y a dónde nos ha llevado la computación. Entonces, quise poner esta presentación antes de hablar un poco más digamos, de lo que es la tecnología que está involucrada en cada una de las misiones, para hablar un poco de la matemática que hay detrás, porque sin esto no hubiese sido posible, digamos, recibir una imagen, por ejemplo, la primera imagen que transmitió el Perseverance desde Marte. Muy bien, profe. Vamos a ir avanzando. Aquí hay otra de las cosas significativas que hay que rescatar de esta misión, por supuesto, más allá de toda la matemática y los desarrollos computacionales que hay detrás de ello, es algo que pues ha fortalecido el tema del desarrollo de la ciencia, ¿no? Y es la colaboración y la creación de comunidades científicas alrededor de proyectos tan ambiciosos como estos, ¿no, profe? Sí, así es, así es. De hecho, fíjense que allí están, digamos, los elementos fundamentales de los cuales está dotado, los instrumentos fundamentales de los cuales está dotado el Robert Pierce. Pero allí vemos las contribuciones, sí, por ejemplo, el caso del brazo robótico en el que ha tenido gran contribución nuestra colombiana. Fíjense que allá hay dos elementos fundamentales, el Pierce y el Sherlock, que son de alguna forma los que van incorporados en el brazo robótico. De hecho, el grupo de Diana se encargó básicamente fue de integrar todo lo que fue la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica con la ingeniería de software y evidentemente hacer todas las pruebas para ver que pues, todo estuviera funcionando como debía. Pero fíjense que allí tenemos, en el caso de las SuperCam, las cámaras de alta resolución, vemos que hay contribución de España, de Francia. En el caso del láser retroreflector, en las pruebas de laboratorio de química está México, y en el caso del RIMFAX está Noruega. Entonces uno dice, bueno, la misión de la NASA, Estados Unidos, pero así como tenemos presencia de personal humano de todo el mundo, pues también hay contribuciones de las diferentes universidades y laboratorios que están involucrados. De hecho, la misión de Emiratos Árabes tuvo contribuciones también de parte estadounidense en la parte de ensamblaje de la sonda. Y de hecho el lanzamiento se hizo fue desde la Estación Espacial de Japón. Entonces es importante de cómo hemos venido integrando y cómo se ha venido colaborando, digamos, por un fin y un bien común, que en este caso es pues expandir las fronteras, ¿no? Entonces esto es bien interesante. Allí de hecho está una de las primeras imágenes donde está el brazo robótico, y realmente el Sherlock están podemos decir que están dentro de los dedos de la mano del robot para poder perforar y tomar muestras. Entonces en la imagen de la izquierda, Juan, si reduces un poco la imagen, vamos a ver precisamente, digamos, los principales instrumentos de los cuales está dotado el Robert Pierce. Una anécdota, el Max Cack precisamente fue el que generó la primera imagen, y por eso se ve una imagen a blanco y negro y una imagen borrosa, porque cuando se envió en ese momento todavía no se había quitado la protección de la cámara. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de a dónde nos ha llevado la matemática, a dónde nos ha llevado la computación y los aportes que están haciendo a la ciencia y a la tecnología, cuando yo vi esta primera imagen me sorprendió de la forma en que describe la trayectoria, en este caso el Perseverance, porque fíjense que entrar a la superficie de Marte, de hecho cuando 10 minutos antes de entrar unos minutos antes de entrar a la atmósfera, es decir, 10 minutos antes de que se ocurra todo el proceso, viene la separación de la nave, y esto ocurre aproximadamente a 20.000 kilómetros. Entonces, imagínense, regresa la imagen anterior un momento, Juan, por favor. Aquí está. Ok, ahí. Fíjense que justo cuando inicia el conteo, los 7 minutos de terror que se denominan, porque además de que todo el proceso, en este caso, la sincronización, el aterrizaje, pues lo hace de forma automática, pero además
Recuerden que por el desfase en que viaja la señal, en promedio tarda entre 5 y 20 minutos en llegar la señal de radio a la Tierra, dependiendo de la posición relativa en la que están los planetas. De hecho, una de las condiciones por las que se hizo precisamente en esos tiempos de julio de enviar es porque en ese momento era una de las distancias más cortas entre los dos planetas, pero además porque ofrecía la mejor posición. Y en ese sentido, aproximadamente 11.22 segundos tarda la señal en ir en esa posición en que se encontraba en ese momento. Entonces, esos 7 minutos significa que realmente no sabían qué estaba pasando. Y justo cuando comienza a iniciar el cronómetro, que es justo cuando toca la de superficie a 19.300 kilómetros, que es una velocidad enorme, ¿sí? Entonces aquí fíjense que va explicando cada una de las fases. Tener en sí el modelo para explicar qué hay detrás de eso, modelos matemáticos. O sea, hay una matemática increíble para poder calcular con una alta precisión, por ejemplo, el aumento de temperatura con respecto al casco protector. Cuando llegó, por ejemplo, en 1 minuto 30, una vez que pasó la superficie, la desaceleración de 19.300, ¿sí? Bajar a una velocidad tan pequeña, tan reducida en ese momento, el paracaídas que se despliega aproximadamente a los 11.000 kilómetros, 9 a 13 kilómetros, creo que fue a los 11.000 kilómetros exactamente cuando se desplegó el paracaídas a una velocidad de 420 metros por segundo, habían transcurrido 4 minutos, posteriormente se separa, en este caso, el protector térmico, el escudo térmico, para que además pues, permitiera activar todos los instrumentos de navegación. Luego se activa entonces el radar que permite justamente continuar con la navegación. A los 5 minutos 30 precisamente, entonces estamos en la fase de navegación y finalmente se separa el pierce en este caso del cono que tiene el paracaídas, y posteriormente a 2100 metros más o menos comienza el descenso con la ayuda de la grúa. Entonces uno cuando ve esa imagen, esos 7 minutos de terror, pero pensar en toda la física y la matemática que hay para que ocurra desde la parte superior una vez que se separa, ese es el primer momento crítico, el momento en que se separa el módulo de la nave con la que ha viajado durante prácticamente... Hay una explosión controlada, ¿no? Sí, es increíble, o sea, pero que ocurra a una distancia de casi 480 millones de kilómetros, o sea, es impensable. Entonces, imagínense los modelos computacionales que están atrás y la matemática que está detrás de todo esto. O sea, estamos hablando de que prácticamente el módulo hizo el aterrizaje de forma automática. Y de hecho, toda la matemática que hay atrás para que, por ejemplo, a partir de ahora podamos controlar, por ejemplo, los movimientos del brazo robótico, pero además hay una cantidad de instrumentos guiados por cámara que permiten que el robot sea autónomo en cuanto al movimiento. De hecho, permite medir humedad, velocidad del viento, granulometría del polvo de la superficie para determinar los movimientos hacia dónde debe ir el perseverance. Entonces, es increíble, o sea, es increíble la matemática que hay detrás de todo eso. Sí, un aporte significativo, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los logros más significativos que ha tenido pues, la ciencia y, por supuesto, la tecnología en este momento, ¿no? Sí, vale, profe, muchísimas gracias. Vamos a ir avanzando por cuestiones de tiempo, y otro de los temas que queríamos resaltar en esta celebración del Día Internacional de las Matemáticas, ha sido un tema pues, que pues, a veces nos causa bastante preocupación y nos ha hecho pasar por momentos bastante tristes, pero en buena hora la ciencia ha logrado avanzar y ha logrado un poco dar una luz de esperanza a la humanidad con todo el tema del coronavirus. Me gustaría que el profe Antonio hiciera la introducción de la matemática que hay detrás de esto, ¿no? Un poco que nos cuente de su experiencia también con el grupo de investigación, cómo se ha ido haciendo el abordaje o el seguimiento de la pandemia. Bueno, Juan, existe muchísimo por conversar en torno a qué ha permitido las matemáticas, sí, en torno al COVID-19, a la infección por este virus mortal SARS-CoV-2, ¿no? Ahí fíjate que están presentando una transparencia
en la cual, una diapositiva en la cual se puede observar el tratamiento de imágenes, ¿sí? Ahí podemos fácilmente ver las zonas infectadas, las zonas que ya están paralizadas dentro del pulmón, que están en amarillo, un marroncito, y cómo están distribuidas en el pulmón. O sea, que pudiera ser ha sido de gran ayuda poder explorar el órgano interno, ¿sí? Y ver cuál ha sido el daño para cierto paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, los eventos que se han desarrollado en torno a esto, pues pueden de alguna manera establecer la importancia de, al menos el tratamiento de imágenes, que radica fundamentalmente en técnicas basadas en métodos matemáticos computacionales que pueden estimar esas estructuras y poder visualizarlas en 3D. La enfermedad del COVID-19, que es una infección por coronavirus SARS-CoV-2, pues es una causa global, una pandemia decretada, visualizada a partir del 30 de enero del 2020, decretada como pandemia el 11 de marzo, y que generó confinamientos en muchas zonas del mundo, ¿sí? Para ese momento, ¿sí? La comunidad científica, con base en los conocimientos que se tienen y el apoyo en las matemáticas, pues al pasar del tiempo, pues lograron aislar, secuenciar, identificar y desarrollar pruebas diagnósticas, y posteriormente, pues ya lo hemos visto desarrollar vacunas en contra al COVID-19, ¿no? Para mitigar la enfermedad o la infección en conjunto de personas. Desde que se comenzó la pandemia, hemos visto que muchísimas medios de comunicación han mostrado cómo, o haciendo un llamado a que las matemáticas pueden de alguna manera modelar la enfermedad, ¿no? Y establecer ciertos elementos que me permitan argumentar por qué debo quedarme en casa. Adicionalmente, muchos se han preguntado cómo la tecnología y la conectividad pueden ayudar a enfrentar la crisis de esta enfermedad, ¿no? Y fíjense que son reportes, el Banco Interamericano de Desarrollo habla de ello el 25 de marzo, Vanguardia en España el 11 de abril, la BBC el 25 de abril, Semana aquí en Colombia el 26 de abril, la CEPAL establece que se debe atacar también el 25 de abril, ¿no? O sea, pareciera que se le pidió ayuda a toda la comunidad científica en torno a las ciencias y computacionales y las matemáticas para que de alguna manera interviniera en el desarrollo de elementos que me pudieran llevar a mejorar la situación que esta pandemia había radicado en todo el mundo, ¿sí? Y establecer decisiones de política pública, ¿no? Que ayudara, pues, tampoco también, si bien no había una vacuna en ese momento, pues a mitigar un poco el tema del contagio, ¿no? Sí, definitivamente. Y que Juan, te quería mencionar, Antonio, complementando lo que tú mencionabas, ¿no? Parte precisamente de todas estas políticas nacionales e internacionales que se han establecido para el control de la pandemia, precisamente ha sido producto de modelos matemáticos. La matemática te está diciendo de alguna forma, digamos, qué hacer de acuerdo a cómo se está comportando hasta cierto punto, digamos, la evolución de la pandemia. Definitivamente. Creo que entre las cosas que hemos escuchado y que nos acostumbramos a visualizar en toda esta época de pandemia, ha sido frases como aplanar la curva de contagio, crecimiento exponencial, tasa de contagios, tasa de mortalidad, picos de contagio, debemos predecir la curva. Es muy cierto lo que tú planteas, tanto Juan como Oscar, porque debo yo de alguna manera determinar cómo está ocurriendo la infección en ciertas regiones, en ciertos países, para poder establecer políticas que me permitan hacer la mitigación, o en dado caso, no me refiero a mitigar la enfermedad, sino a controlarla, ¿sí? A controlar la infección, porque los países lo que han hecho es esto. Hemos visto cómo se ha reportado en muchísimos países la existencia de los picos, ¿sí? En ninguno de ellos se ha logrado, en definitiva, lograr un aplanamiento de la curva, algo que se predecía con los métodos, con los modelos epidemiológicos que estaban. Decían que la curva debería ser una especie de campana de Gauss que debería de caer con el tiempo, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, no se ha logrado. En nuestro país, pues no se ha logrado. Se han visto
ya dos picos elevados y un crecimiento que ha sido una combinación exponencial y de algunas otras funciones matemáticas sencillas, ¿no? Esto ha conllevado a que no se pueda utilizar los métodos tradicionales, los modelos tradicionales para predecir. Y entonces, gran parte de la comunidad científica ha tenido que intervenir ampliamente en el desarrollo de nuevos modelos, ¿sí? Estos nuevos modelos que permitan pues, hacer esa estimación y esa verificación. Aquí en nuestra universidad, pues, en la Universidad Simón Bolívar, se han desarrollado dos modelos que han permitido en diferentes tiempos predecir el contagio, predecir la curva, el comportamiento o el contagio que pudiera venirse en futuros momentos, ¿no? Uno de esos trabajos, pues, básicamente relaciona unas curvas que están derivadas de unas funciones muy conocidas, ¿sí? Como funciones exponenciales y funciones polinomiales, ¿no? Mucho se ha hablado de si un polinomio puede o no, de alguna manera, modelar la pandemia y se ha visto que en algunas partes lo ha logrado, ¿no? E inclusive muchas naciones decían que era tan sencilla la estimación que un simple polinomio lo podía hacer. Nosotros en uno de los trabajos que hemos publicado, que se está proyectando ahí en pantalla, pues establecimos que el modelo se podía conseguir con ayuda de una combinación de funciones exponenciales y polinómicas, ¿sí? Dependiendo de lo que quería modelar. Al principio, pues había que modelar por separado tanto los casos que venían y se tipificaban como casos importados, que eran los que venían de otras naciones, y por otro lado se tenía que predecir o modelar o aproximar los datos autóctonos, los datos propios, que habían sido contagios aquí dentro del territorio colombiano. Entonces, en ese reportaje que hicimos, en ese artículo que se presentó, pues mostramos cómo se podía predecir el comportamiento de los casos importados y el comportamiento de los casos propios del país, ¿no? Entonces, esa fue una contribución muy interesante y si pudiéramos, cuando podamos ver la lámina, vamos a observar que es simplemente una función exponencial, una función sigmoidal para el caso de los importados, y más adelante vamos a ver que es una combinación de funciones polinomiales y funciones exponenciales para el caso de los autóctonos, ¿sí? De los contagios que se desarrollaron aquí en el país. Pues esas curvas, esos modelos matemáticos que presentamos, pues se ajustan muy bien al comportamiento real. Se trató de probar y de estimar cómo podía ser el comportamiento del contagio luego. Sin embargo, debido al poco conocimiento que se tiene de cómo se va a comportar el virus en el tiempo, y eso depende evidentemente de las políticas del Estado, dependen del comportamiento de la población, etcétera, pues se necesitan modelos un poco más robustos para afinar esto, ¿no? Y en eso nos hemos abocado este último tiempo, en tratar de desarrollar modelos donde se consideren técnicas de inteligencia artificial para poder predecir el comportamiento, ¿sí? Entonces... ¿Y cómo ha sido, digamos, si bien está clara la aplicación de las matemáticas, en cuanto a la veracidad de los datos que maneja, por ejemplo, Colombia? O sea, ¿qué se han encontrado con esto? Porque digamos que hay ciertos sectores que han hecho algunos comentarios en torno a ello, incluso sectores del área de la salud, frente a lo que se está divulgando, ¿no?, sobre el comportamiento de la pandemia. ¿Qué experiencia un poco ética detrás de todo este tratamiento de datos ustedes han podido observar con esta investigación? Bueno, son muchos aspectos, ¿no? Porque primero tienes que manejar todo lo relacionado con la búsqueda de la información. Se ha considerado información de fuente primaria, que es el ministerio, y se ha tenido que desarrollar ciertos algoritmos para la gestión de datos que me permita convertir esos datos del ministerio en datos que yo pueda hacer más fácil, que yo pueda fácilmente manipular dentro de mis algoritmos y mi software, ¿no?
primero eso. Segundo, pues el desarrollo de los algoritmos en ciertas plataformas amigables que me permitan obtener rápidamente modelos y que esos sean fácilmente visualizables, ¿no? Luego, pues el tratamiento, todos los algoritmos de alto cómputo que se requieren para poder avanzar, sobre todo en las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, el impacto ha sido interesante desde el punto de vista de investigación porque he tenido que ajustarme a los requerimientos de datos, sobre todo. Estos son datos masivos, ¿no? Cada día se están generando más y más datos o mayor información en torno a la COVID-19. Entonces, pues, requieren algoritmos interesantes desde el punto de vista del cómputo para poder hacer algún tipo de aplicación. Bueno, aquí hacemos una invitación ya por cuestiones de tiempo. Estamos proyectando otro de los proyectos que han hecho nuestros profes del grupo de investigación. Esta que estoy proyectando acá, digamos que es un segundo paper que logra publicar nuestros profes del grupo y que, bueno, de alguna manera han hecho algunas contribuciones desde las matemáticas, pero también desde el procesamiento computacional de datos, a entender un poco lo que está pasando con la pandemia, por lo menos en el contexto colombiano, ¿no? Ya como lo dice usted, profe, ha sido un poco difícil porque todos los días los datos o iban aumentando, pero hay mucha variabilidad, ¿no? Entonces, ha sido, digamos que una carrera por parte de la ciencia hasta tratar de entender qué es lo que está pasando con el tema de la pandemia, ¿no? Aquí proyecto una de las últimas láminas. No sé, profe, si quiere hacer algún comentario frente a él, un poco que nos cuente lo que se está mostrando allí. Bueno, lo que les hablaba, ese fue en lo que estamos trabajando, es un trabajo que estamos depurando, no ha ido a publicación, pero es algo en lo que estamos trabajando en torno al comportamiento, a la predicción del comportamiento de la enfermedad, de la infección, con ayuda de técnicas de inteligencia artificial o de machine learning en este caso, ¿no? Ahí se utiliza un método de aprendizaje de una máquina que se llama Stream Machine Learning, máquinas de aprendizaje extremo, el cual utiliza técnicas de minimización y utiliza técnicas de álgebra lineal, que normalmente las vemos en nuestros cursos de álgebra lineal en la ingeniería, ¿no? Y que pueden de alguna manera, dado un conjunto de datos, pues aprender cómo se está comportando la pandemia y pues predecir su comportamiento futuro, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos por los cuales se ha ido desarrollando muchísimos trabajos en el contexto internacional, ¿no? Pues bueno, necesitamos tener conocimiento en torno al comportamiento de la enfermedad para poder replicar cómo va a ser su infección en el futuro. Sin duda es, digamos, una necesidad, ¿no?, de los equipos interdisciplinarios y bueno, una de las reflexiones que se pudiera trabajar allí, ¿no? Respetando, nos hemos pasado un poquito, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron allí conectadas, que han hecho sus comentarios bastante positivos en torno a este jueves de tertulia. Quiero agradecer la participación del profe Oscar Balbuena, del profe Antonio, por compartir un poco la experiencia de los aportes que hace la matemáticas y las ciencias de la computación, pues, al desarrollo de aspectos tan importantes que tienen que ver en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿no? Hoy quisimos resaltar dos cuestiones sumamente importantes que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Por un lado, estas misiones a Marte, pero también por otro lado, pues, esta pandemia del SARS-CoV-19, ¿no? Muchas gracias, profes, y bueno, espero que nos encontremos por allí en otros espacios. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión, estudiantes, profesores, amigos, conocidos, tanto de nuestra Universidad Simón Bolívar como de otros contextos externos, ¿no? Profe, entonces le dejo un segundito para que cada uno se despida. Profe Antonio, adelante. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente en torno a estos temas, pues necesitamos mucho más rato para desarrollar una mayor tertulia, pero excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por la compañía en este rato de tertulia.
Gracias Juan, gracias profe Antonio. Definitivamente son campos abiertos y el llamado es que pues todos estamos dados a participar y a poner un granito de arena. Ahora mismo con el tema de la vacuna pues habrá que modificar los modelos, incorporar el tema de las eficacias de la vacuna y ver cómo comienza a evolucionar esas curvas. Entonces yo creo que, bueno, son temas abiertos y el llamado es que todos podemos aportar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y pues nos vemos en un próximo jueves de Tertulia en la U. Feliz noche a todos.